Bien, llegamos a la parte, digamos, más emocionante de este módulo, sí, que es el momento de planificar, es el momento donde todos los conocimientos que cada uno de ustedes tiene se ponen en juego justamente para dejar plasmado en una hoja, en una aplicación, en un software, ¿sí? Lo que tengan, lo que usen, digamos, justamente para poder armar las rutinas de entrenamiento. Nosotros en este caso lo que vamos a hacer, vamos a usar un software de armado de rutinas, ¿sí? Para hipertrofia, que como bien dije al principio de la clase, ustedes pueden usar lo que ustedes quieran, ¿sí? Si bien esto lo utilizo a modo de poder mostrar, ¿sí? Y que sea más práctico la charla, la clase, pero en la vida real nosotros usamos una hoja de papel porque es mucho más fácil, ¿sí? Es más práctico para poder hacer las rutinas, para poder modificarla, porque ustedes saben que la planificación se va adaptando día a día, semana a semana, ¿sí? Y siempre va a ser mucho más práctico una hojita de papel, tenerla a la mano e ir corrigiendo. De todas maneras, para aquellos que quieran el software, me escriben en el privado y se los envío. Esto va de regalo con el módulo también, así que no hay ningún problema con eso. Bien, bueno, yo acá voy a utilizar mis datos. En el software le ponemos el nombre, que sería en la rutina ponerle los datos personales del alumno, el nivel que va a tener esa persona. En este caso, este software solamente me permite 2 niveles, principiante y avanzado. Faltaría el nivel intermedio, que es muy importante tenerlo en cuenta para realizar una planificación, ¿sí? Ya que acorde al nivel va a ser el volumen, la intensidad, ¿sí? Y hasta algunos ejercicios que pueden estar o no en esa rutina, ¿no? En caso de la frecuencia, se refiere al número de sesiones que le vamos a aplicar al mismo grupo muscular, y esto no tiene que ver con la cantidad de veces que uno asiste al gimnasio, sino la cantidad de estímulos que recibe dentro de un microciclo para el mismo grupo muscular. Bien, vamos a iniciar. Como verán, bueno, nos aparece, digamos, yo aquí ya dejé precargada algunas cositas, ¿sí? Algunos ejercicios, pero vamos a hacer de cuenta que vamos a arrancar de cero. Nosotros cuando empezamos ya hemos diseñado, ¿sí? Lo que era, vimos cómo se diseñaba, ¿sí? Un macrociclo, un mesociclo, que podían ser un mes o varias semanas, de 4 a 6 semanas. Y bien, el microciclo sería cómo diseñamos nosotros la semana, o aproximadamente entre 6, ¿sí? A 8 o 10 días. En este caso lo vamos a diseñar sobre una semana para que les sea más simple la comprensión. Entonces, nosotros vamos a arrancar, por ejemplo, en principio, determinando qué grupos musculares vamos a utilizar. A ver, déjenme ver si puedo, porque en realidad yo lo dejé precargado para facilitar, pero quizás me sea mejor, a ver, limpiar distribución. Ahí va, perfecto. Bien, lo dejamos en cero, así empezamos y ustedes pueden ver exactamente cómo lo vamos a armar. Lo que hacemos primero entonces es determinar el grupo de músculos que vamos a trabajar en ese día, ¿sí? En este caso, nosotros estamos en el día lunes, ¿sí? Estamos en el día lunes y vamos a ver qué grupos de músculo vamos a trabajar. Y cuando nosotros planificamos para hipertrofia, lo tradicional y lo más utilizado es armar una rutina por patrones de movimiento, es decir, yo no armo una rutina diciendo, bueno, hoy voy a trabajar el bíceps y lo voy a combinar, por ejemplo, con el pectoral, ¿sí? Y de pierna voy a hacer, no sé, gemelos. En realidad, que no estaría mal, en algún caso particular, pero lo tradicional, lo normal, que se realice una planificación y se diseñe en base a los patrones de movimiento. Es así como en el segmento superior nosotros tenemos el patrón de movimiento de tirón, que involucra al bíceps y al dorsal, y en todas sus modalidades de ejercicio, y el patrón de movimiento de empuje, ¿sí? Donde tenemos tríceps, tenemos hombros y tenemos pectorales, en todos sus patrones, en todas sus variantes de ejercicio, ¿no? Que ya sabemos que hay ejercicios de diferente demanda funcional. Así tenemos los ejercicios cadena abierta, cadena cerrada, carrera interna, carrera externa.
ejercicios globales analíticos, ¿sí? O ejercicios que son más localizados. Tenemos los ejercicios de longitud-tensión, ejercicios que podemos utilizar bandas elásticas o cadenas, y todo eso genera una activación bastante diferente en el grupo muscular, ¿no? Bien, supongamos que nosotros pretendemos que ese día lunes vamos a trabajar el patrón de movimiento de tirón. Entonces, aquí vamos a... y dentro de tirón tenemos la opción, ya dijimos, que el tirón, patrón de movimiento de tirón, corresponde al bíceps y al dorsal. Y yo voy a ubicar, por ejemplo, primero el dorsal, ¿sí? Solamente pongo el músculo, solamente pongo el músculo. Como segundo ejercicio de ese día lunes, vamos a trabajar de nuevo otro ejercicio de dorsal, luego voy a poner uno de bíceps, voy a poner otro de bíceps, y voy a poner uno de dorsal, y voy a poner uno de bíceps. La cantidad de ejercicios que yo vaya a utilizar, ¿sí? Va a ser dependiente del nivel y del objetivo, ¿sí? Es decir, el objetivo principalmente, la capacidad del alumno, ¿sí? El nivel del alumno es lo que me va a determinar la cantidad de ejercicios que yo voy a utilizar. Entonces, yo acá lo que hice es iniciar con 2 ejercicios de dorsales. ¿Por qué? Porque, ahora, a ver, la pregunta sería, ¿por qué inicias con el dorsal? Bueno, porque mi objetivo sería potenciar justamente los dorsales, y voy a hacer énfasis en algún ejercicio en particular. A ver, ¿qué me puede condicionar esto? El orden de los ejercicios. Supongamos que yo, dentro de esos ejercicios dorsales, voy a trabajar dominadas. Atrás o adelante, me gusta un poquito más adelante, eso ya lo vamos a ir viendo por qué. Dominadas. Nosotros sabemos que cuando trabajas dominada, que es un ejercicio para dorsales, el bíceps trabaja casi de manera primaria, ¿no? Es decir, si yo hago dominadas, al finalizar, los bíceps y el dorsal me quedan totalmente destruidos, ¿no? Claro, que si yo utilizo primero un ejercicio de bíceps, ¿sí? O un ejercicio de dorsal que no sea la dominada, y después me voy a la dominada, la calidad de ejecución de esa dominada no va a ser la misma. Ya va a acarrear una cierta fatiga que me va a modificar la ejecución técnica y quizás incida también en el volumen, ¿sí? De ese ejercicio. Entonces, como mi objetivo es trabajar el dorsal al principio, es decir, dar énfasis en ese dorsal, y como dentro de las opciones de ejercicio va a ser un ejercicio, digamos, de una gran demanda energética, es que lo voy a ubicar de manera estratégica al principio. Entonces, dejamos la dominada adelante. Como segundo ejercicio, como la dominada es un ejercicio de cadena cerrada, ¿sí? Esto quiere decir que los puntos fijos son las extremidades y se produce un desplazamiento del segmento central del cuerpo. Como segundo ejercicio voy a usar todo lo contrario, ¿sí? ¿Qué vamos a usar entonces? Podría utilizar un remo, ¿sí? Como para variar, lo vamos a usar, un remo, remo mancuerna, remo un brazo, remo sin apoyo. Bueno, tenemos todas las opciones, pero estoy buscando remo un brazo. A ver, a ver. Acuérdense que en este programa se puede crear, acá está, remo polea. Acá me gusta un poquito más. Remo polea y con un movimiento un poquito amplio. Bien. Entonces, en este software, ustedes, si no está el ejercicio, ustedes lo pueden crear tranquilamente, porque también está la cuestión de que muchas veces, ¿sí? Se modifica la nomenclatura de un ejercicio, y puede estar bien y puede estar mal. Lo importante es que uno sepa de qué está trabajando, digamos, ¿no? Yo al bíceps le puedo llamar, no sé, bíceps con barra, bíceps con barra parado, y estamos haciendo alusión al mismo ejercicio, ¿sí? Lo importante es saber qué estamos trabajando y cuáles son las características del movimiento que demanda ese ejercicio, ¿no? Bien, como ejercicio entonces para bíceps, como primer ejercicio, tenemos diferentes opciones, ¿no? A ver, si trabajamos con barras, trabajamos con mancuernas, si trabajamos en el banco Scott, va a ser totalmente diferente, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a seleccionar el curl con barra, ¿sí? Como un ejercicio básico de bíceps.
Como segundo ejercicio podemos seleccionar un ejercicio de martillo, ¿sí? Para que trabajen un poquito más dentro de la musculatura del bíceps, que trabaje un poquito más el supinador, la zona del supinador. Y dentro del último ejercicio de dorsal, que lo que hicimos acá es, empezamos con dorsal, que le damos énfasis, entonces metimos dos ejercicios. La dominada, que demanda mucha fuente energética y genera mucha fatiga. Después hicimos remo en polea para darle un poquito de descanso, ¿sí? Al largo del dorsal y trabajamos un poquito más la porción media. Trabajamos el bíceps después, ¿sí? O sea, potenciamos de manera aislada el bíceps, porque acá también trabajaba el bíceps. Entonces lo potenciamos de manera aislada al tiempo que el dorsal recupera. ¿Para qué? Para el último meter un ejercicio más de dorsal. Entonces, como acá teníamos la dominada y teníamos el remo, para poder trabajar todo ese complejo muscular, yo le voy a meter ahora, ¿sí? La dorsalera y la vamos a trabajar adelante. A ver, la dorsalera atrás puede no estar mal en algunas ocasiones. Sí sabemos que a largo plazo y en algunas estructuras, de acuerdo al sujeto, podría llegar a generar una tensión a nivel cervical, justamente por la postura que se adopta. Si tenemos alguna máquina, alguna barra que tiene alguna curvatura y me favorece en esa toma, la puedo usar tranquilamente, pero de repente yo, si tenemos una máquina tradicional, prefiero utilizar una dorsalera adelante que va a trabajar exactamente lo mismo el dorsal. Bien, nos vamos al bíceps como último ejercicio. Ya habíamos tenido, pusimos bíceps curl de barra, curl martillo. Podríamos poner un toma invertida con barra, por ejemplo, o si tenemos también, podemos trabajar con bandas elásticas para trabajar la longitud tensión. Entonces, como aquí no lo tenemos, vamos a buscar, vamos a cargar aquí. Entonces, nos vamos por aquí, vamos a bíceps, por acá, y vamos a poner bíceps con bandas. Y a esto lo que podemos hacer es trabajarlo solo con bandas, ¿sí? O a la misma, a la misma ya sea barra, la misma mancuerna, sumarle, ¿sí? Simplemente las bandas elásticas, digamos, ¿no? Ahora entonces nos vamos por aquí y tratamos de encontrar el ejercicio que creamos recién. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, al final. Bien. Bíceps con bandas. Entonces, como bien dije, lo podemos hacer solo con las bandas o sumarle las bandas elásticas a la barra, ¿sí? O a las mancuernas, y esto se lo hacemos para incrementar la tensión en el último rango del movimiento, porque la característica de la banda elástica es que a medida que se extiende la banda elástica genera más tensión, que es todo lo contrario a lo que sucede cuando utilizamos las barras o la mancuerna, ¿sí? Cuando utilizamos la barra o la mancuerna, ese momento de sticking point, que es el momento de ventaja mecánica, sucede casi siempre en el mismo ejercicio, en la misma situación, y a medida que se alarga ese rango de movimiento, la tensión va disminuyendo. Por el contrario, la banda elástica trabaja al revés. Entonces, si yo le sumo una banda elástica al implemento que estoy utilizando, voy a favorecer a trabajar, a generarle más tensión en ese rango del movimiento donde normalmente el bíceps generaba menos carga, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el grupo muscular que vamos a trabajar, el ejercicio que vamos a usar, ¿sí? Y si nosotros, bueno, yo acá lo que estoy haciendo es simplemente completar lo que hago el día lunes, ¿sí? Para dar ejemplo del armado de la rutina. Ahora pasamos, perdón, ¿dónde estamos? Vamos a configurar la sesión de entrenamiento. Yo ya tenía aquí precargada algunas cositas, ¿sí? Que las vamos a ir modificando. A ver si toco acá y no me toco. Ahí está, perfecto. Bien, entonces, al yo pasar, digamos, a la configuración de la sesión, que repito, a esto lo podemos ir armando en una hoja tranquilamente, no hace falta tener el software. Si alguno lo quiere, de todas maneras, lo puede ir y se lo mandamos. Tenemos entonces lo que ya habíamos precargado, que era utilizar el ejercicio dominada, el ejercicio de remo polea, toma amplia, con barra para bíceps, con martillo, dorsalera adelante y el bíceps con bandas. Ahora lo que hacemos es determinar el método que vamos a utilizar.
Nosotros ya sabemos que existen diferentes métodos, ¿sí? Y esos métodos son, digamos, dependientes del nivel del alumno, ¿sí? A ver, no podríamos meter los métodos y los ejercicios, ¿no? A ver, yo no podría trabajar una dominada, ¿sí? En una persona, por ejemplo, principiante, ¿sí? O intentar hacer una dominada con lastre, una persona que todavía no domina el ejercicio de dorsal en polea. Primero va la técnica de dorsal en polea y como ejercicio más avanzado recién iniciaré con la dominada y con la progresión de la dominada, ¿no? En este caso suponemos que una persona que lo ejecuta correctamente, ¿no? Bien, como método de la dominada vamos a utilizar un método clásico y el método clásico es realizar entre 6 a 12 repeticiones, ¿sí? Dentro de ese método clásico nosotros vamos a utilizar en este caso hacer un foco interno, es decir, que la persona priorice la técnica, la ejecución técnica, ¿sí? Dentro de eso vamos a trabajar del método clásico, suponiendo que la persona llega a hacer 10 repeticiones, porque esto lo hemos evaluado y sabemos que así sucede. Y vamos a trabajar, por ejemplo, a un RIR 1. Esto quiere decir que la persona va a ejecutar 10 repeticiones, pudiendo hacer 11, ¿sí? Es decir, que no está al 100% a esa RM. Y vamos a utilizar dentro del método clásico, como la dominada un ejercicio que fatiga demasiado, vamos a utilizar una pausa de 2 para que después me permita ejecutar, ¿sí?, las series que yo tengo previstas, que en este caso vamos a poner por acá, ahí vamos. Vamos a hacer 3 series nomás, ¿sí? Para que, digamos, trabajemos la zona del dorsal, pero que no generemos una fatiga extrema que luego me impida, ¿sí?, poder continuar con el resto de la rutina que hemos planificado. Bueno, en cuanto a kilos, acá lo que nosotros podemos hacer es poner el peso a la persona, si es que no usa lastre. ¿Sí? Suponete que le decimos, bueno, esta persona pesa 60 kilos y como la dominada lo que hace es traccionar su peso corporal, entonces estaría levantando su peso. Bien, pasamos al segundo, que es el remo en polea. Como bien dije, todos los métodos son dependientes, por un lado, del nivel de la persona, del objetivo, ¿sí? Y bueno, y de todo el historial de entrenamiento del sujeto. Es decir, si nunca hicimos, por ejemplo, no sé, un trabajo súper agotador, como son las súper lentas, un trabajo con énfasis en la excéntrica, un contraste de intensidad que genera mucha fatiga, son métodos que generan mucha fatiga, entonces no puedo pasar de una instancia de tener una persona que recién se inicia a meterle un método que lo rompa todo, ¿no? Entonces, suponiéndose que la persona recién está iniciando, pero que está entrenado, ¿sí?, y que todavía no ha sido sometido a esos métodos, vamos a trabajar con un método clásico, ¿sí? Recordemos que el método clásico, yo siempre le pongo foco interno porque priorizo mucho la técnica, me gusta que el ejercicio salga bien. Dentro de ese método clásico, entre 6 a 12 repeticiones, seguimos trabajando a 10, una carga mecánica alta, pero no tan alta como si trabajáramos a 6 repeticiones. Recordemos que la carga mecánica se relaciona de manera proporcional con el acercamiento que tengamos a las 6 repeticiones. O sea, mientras más cerca esté yo de la 1 RM, la carga mecánica es mayor, y como una correlación de la carga mecánica es el DOMS, es decir, el dolor muscular de aparición tardía. Mientras más me aproximo a la 1RM, más posibilidades de generar DOMS va a generar, ¿no? Y tener en cuenta, si la persona es principiante, se producen más cantidad de posibilidades de crear ese DOMS. Y una fase excéntrica acentuada se relaciona directamente con el nivel de aparición de dolor. Y lo que nosotros queremos en esas personas que se están iniciando es justamente no generar tanto nivel de dolor, porque eso es lo que hace que después no regrese el entrenamiento, no tenga continuidad, ¿no? Nosotros acá estamos armando una rutina para una persona de nivel medio, en realidad. Si una persona que está entrenada, que ya ha sentido todos esos dolores, ¿sí?, de principio. Entonces, bueno, podríamos estar trabajando a 8 RM también, no habría problema, pero bien, vamos a seguir la línea esta de 10 y a RIR 1. En este caso podemos bajar la pausa un cachito, 1:30, va bastante bien. Como nosotros le damos énfasis en esta rutina al dorsal, y énfasis significa que queremos trabajar bien apretado ahí
a cómo lo planificamos, en este caso a RIR 1, y una pausa de 1.30 me va a favorecer una buena recuperación para después hacer una correcta ejecución técnica. En este caso podemos sumar una serie más, ¿sí? Entonces tenemos, ya acá vamos a tener 7 series, ¿sí? Para la persona en la misma rutina. Y bueno, aquí en el peso eso es dependiente de cada nivel, ¿no? Y vamos a poner a modo de ejemplo también 70 kilos, una persona que hace correctamente una dominada con su peso corporal de 60, tranquilamente es una persona que tiene mucha fuerza en su dorsal y puede movilizar aproximadamente 70 o más, seguramente, ¿no? Nos vamos al primer ejercicio de bíceps, que pusimos el curl de bíceps, y aquí, suponiendo que, como bien decimos, que una persona que recién se inicia, pero que ya está entrenada, podríamos llegar a manipular, ¿sí? Con algún, para variarle con algún método, ¿no? Pero a tener en cuenta que este sería, y todavía nos queda bastante, ¿sí? Para completar la rutina, y si yo meto un método que genere mucha fatiga en el medio, va a condicionar la ejecución técnica de todos los ejercicios que le siguen, ¿sí? Entonces, yo en este caso me voy a limitar a el método clásico, seguimos como venimos trabajando, a lo sumo lo que podría llegar a hacer es tirarlo, bajarle un cachito a la RM, y que esté un poquito ajustado, le ponemos 8 RM a RIR 0, una carga bastante pesada, ¿sí? De todas maneras, un hombre, curl de bíceps, al hombre le gusta sufrir un poquito en los brazos. No quiere decir que tenga que suceder, pero suponiéndose que toda la condición lo permite, podemos hacer eso, ¿sí? Como está muy pesado, una RM a 8, RIR 0, es muy pesado, le damos una pausita de 2 minutos para que se recupere. Lo trabajamos 2 a 3 series nomás, porque ya aquí en las dominadas vino trabajando el bíceps, ¿sí? Le vamos a poner 3 series y vamos a suponer que está trabajando con 30 kilos. Bien, lo vamos al curl de martillo, vamos al segundo ejercicio de bíceps, ¿sí? Suponete que aquí vamos a ver, quiero cambiar el método para simplemente a modo de ejemplo, para explicar de qué se trata. Bien, a ver, vamos. Quiero, digamos, cambiarlo, pero tampoco quiero reventar al sujeto. Super lenta, podría ser una super lenta. Vamos a probar una super lenta acá, que ya sabemos que si pongo esto acá me podría llegar a condicionar, ¿sí? El trabajo de la dorsalidad adelante y del bíceps con banda, ¿sí? Quizá no tanto el bíceps con banda, pero sí el de dorsal. Una super lenta, en este caso usamos, ¿sí? Tiempos de trabajo, ¿sí? Mientras más tiempo ejecuto, obviamente que significa que más lento va a ser el ejercicio, ¿sí? 25 a 30 segundos de trabajo, lo cual es bastante cruel. Y en este caso vamos a trabajar a 10 solamente, porque ya está, digamos, si nosotros trabajamos a 10 y tenemos 30 segundos de trabajo, son 3 segundos por el tiempo de trabajo, ¿sí? Lo trabajamos, en este caso, va a llegar, es difícil medir el RIR cuando trabajamos súper lento, pero vamos a estimar, ¿sí? Entre un RIR 1 y un RIR 0, que esté ahí un poquito que cueste. La pausa, como este es un trabajo metabólico, ¿sí? Le podemos dar una pausa de 1 minuto tranquilamente, no hay una carga mecánica tan alta. Si nosotros podemos manipular el peso para trabajarlo súper lento, porque ese peso está más liviano de lo que podría hacerlo con un método clásico, ¿sí? Nos limitamos a 2 o 3 series y bueno, suponemos acá que está movilizando 20 kilos solamente, ¿sí? Si ya podía hacer 30 kilos con un método clásico, ¿sí? A 8 RM, bueno, a 10 y manipulado la velocidad y sabiendo que en curl de martillo siempre se tiene un poquito más de fuerza que en el curl de bíceps con barra, entonces con 20 kilos va a andar bien. Dorsal ir adelante, como este es el último ejercicio de dorsal y después no le sigue otro ejercicio de dorsal y la rutina está hecha para hacer énfasis justamente en el dorsal,
Aquí ya sí podemos meter algunas series un poquito matadoras. ¿Sí? Podemos hacer, por ejemplo, una super serie, podemos hacer a ver, repeticiones parcial, excéntrica acentuada, me gusta más. Bien, podemos hacer, por ejemplo, una excéntrica acentuada. ¿Qué significa esto? Bueno, que hace el ejercicio tradicional y en la fase excéntrica, que en este caso, en el ejercicio seleccionado de dorsal, una excéntrica acentuada sería que cuando va subiendo, ¿sí? Cuando vuelve el movimiento, ¿sí? Cuando se alejan esos puntos de inserción, podemos tener, por ejemplo, un compañero que te haga un poquito de tensión sobre la barra para incrementar justamente la tensión en esa fase excéntrica, o podemos tener lo que hacemos si estamos solos, es bajamos, digamos, el movimiento, ¿sí? Y de alguna manera poder incrementar la carga cuando vuelve. En algunas máquinas es complicada, si tenemos alguien que nos ayude es mejor, de repente puede suplementar el peso sobre la lingotera con con alguna mancuernita, ¿sí? Suplementar el peso simplemente con un lingote más, o como bien digo, que lo más tradicional, porque es lo más fácil de hacer, es que alguien te genere un poquito de presión sobre la barra. ¿Cuál es el problema de eso? Que bueno, que la presión que genera no la podemos medir, ¿sí? No sabemos cuánta fuerza nos ejerce ese compañero. Si es nuestro entrenador, quizás ya está un poquito más adiestrado y sabe cuánta fuerza genera. De todas maneras, cuando cambiamos el compañero, quizás cambia la fuerza que aplica y bueno, es un poquito complejo, pero la intención es justamente que te genere esa carga en la fase excéntrica y en la fase concéntrica lo hace solo, ¿sí? Con la carga que ya estaba prevista en la lingotera. Entonces, eso es hacer una énfasis en la fase excéntrica o una excéntrica acentuada, ¿no? Como vamos a poner aproximada que genere una carga de un 10% más, ¿sí? Es decir, esto sería cuánta carga te incrementa, bueno, un 10% más. Esto sería trabajar aproximadamente, como es la última, lo vamos a trabajar entre 8, 12, y no, lo vamos a poner a 12, ¿sí? Para que no sea una carga mecánica tan elevada. Suponemos que llega a 0, sabiendo que series tras series, quizás esas 12 van descendiendo por una fatiga acumulada, y va a depender esa fatiga de la pausa que usemos. ¿Qué quiero yo? Suponete que yo quiero incrementar la capacidad de recuperación de esa persona, trabajar con mucha CIDE, le ponemos una pausa corta de 1 minuto. Si yo solo pretendo una mejora en la capacidad del ejercicio, en la ejecución del ejercicio, una buena técnica, ¿sí? Que se recupere bien, que trabaje todas las repeticiones, todas las series, perdón, con la misma carga, me voy a una pausa de 2, porque ahí me aseguro que se va a recuperar. Yo en este caso voy a usar una pausa de 1 porque quiero mucho estrés en ese dorsal, ¿sí? Porque por eso uso la excéntrica acentuada, quiero que queme, ¿sí? Le uso una pausa corta para que no se recupere al 100%. Le ponemos 3 series, ¿sí? Podría ser 2 o 3 series, sabiendo que ya venimos muy fatigados con toda la carga anterior. Y acá, para sacar una relación con lo que hemos hecho antes, ahí hemos trabajado, por ejemplo, una dominada con 60 kilos, y acá manipulando el peso y trabajando una excéntrica acentuada, y ya fatigado con 50 kilos probablemente ande bien. Eso obviamente que se lo mide, yo acá estoy estimando cargas, ¿no? Estoy estimando al azar y tratando de asimilarme la realidad, pero cuando uno tiene el sujeto enfrente, eso es más fácil, ¿no? En el bíceps con banda, nosotros lo que podemos hacer ahí, ¿sí? Es una super lenta, por ejemplo, ¿sí? Y recuerden esto, dependiente de la carga que yo utilice, del elemento que nosotros usemos, también podemos manipular justamente el método a utilizar, ¿no? En este caso, como las bandas elásticas no me generan tanta tensión como una barra, como una mancuerna, y me permite manipular el gesto, es decir, yo podría adelantar un poquito los codos, ¿sí? En esta cuestión, para centrar y focalizar un poquito más la atención sobre los bíceps, ¿sí? El movimiento hacerlo súper lento, para que justamente me produzca una alta sensación de dolor, irme a un tiempo largo en ese súper lento. Total, la carga mecánica articular es muy pobre, porque estoy usando justamente bandas elásticas. Y usar un método bien metabólico, porque la banda elástica me lo permite, irme entre 15 a 20 repeticiones,
¿sí? Porque esa persona tiene fuerza, la banda elástica lo permite. Que termine a esas 20 repeticiones a un RIR 0, o sea que entre 15 y 20 iría acá a un RIR 0, que queme mucho. Y porque quiero que se explote ese bíceps, me puedo manipular la pausa, ¿sí? Me gustan las pausas cortas cuando quiero que todo se prenda a fuego, usar una pausa de 30 segundos, solamente 3 series, y lo mandamos a la casa prendido, encendido con esos bíceps, ¿sí? Entonces miren, aquí no le pongo la carga porque, bueno, si tenés como medirle la tensión a esa banda elástica para siempre usar la misma, nosotros tenemos una balanza lineal que te permite medir la carga que genera la banda elástica en los diferentes rangos de extensión, pero no interesa, si no lo tenés, lo usás por percepción. Y mira que ya tenemos armada, ¿sí? Ya tenemos armada la rutina de un día, en este caso del día lunes, ¿sí? Entonces tenemos que hacemos rutina dividida, que esto significa que no es un full body, es decir, trabajamos de manera aislada. En este caso trabajamos el patrón de movimiento tirón, que involucra el bíceps y el dorsal, y nosotros empezamos con los ejercicios de dorsales, porque le queremos dar énfasis a ese grupo muscular, y seleccionamos la dominada como primer ejercicio luego de una buena entrada en calor, porque la dominada genera una fatiga muy elevada, que va a condicionar la ejecución técnica de los ejercicios siguientes, pero que si yo inicio con un ejercicio muy intenso y luego quiero pasar a la dominada, me va a ser muy difícil de poder ejecutar correctamente. Entonces, quedará la decisión de quien arma la rutina, el orden que le va a ubicar a cada uno de los ejercicios, sabiendo de que el tipo de ejercicio seleccionado y el método que le corresponde a ese ejercicio va a influenciar, ¿sí?, el ejercicio que le sigue. Entonces, es determinante el orden que nosotros le ponemos a los ejercicios, el método que uso para ese ejercicio. Suponete que yo acá al inicio utilice la dominada con lastre, me va a perjudicar la carga mecánica que utilicen los ejercicios que le siguen de dorsales. Puede ser una decisión correcta igual si lo que yo quiero es perfeccionar esa dominada con lastre, ¿sí? Entonces, como bien digo, el objetivo de la sesión, del microciclo, es lo que determina el orden que uso, los métodos que uso, la pausa que le voy a dar, la cantidad de repeticiones, sabiendo que las repeticiones están vinculadas a mayor o menor carga mecánica. Que puedo manipular la pausa con el objetivo de que se recupere más para que ejecute correctamente la técnica, o puedo usar una pausa muy corta, metabólica, de 30, 15, hasta un minuto, ¿sí?, para un ejercicio que me demanda poca carga mecánica y que puedo manipular ese peso, por ejemplo, en este caso, un método súper lenta con banda elástica, que uso una pausa corta justamente para generar un énfasis en ese estrés metabólico y que la persona se vaya a su casa, ¿sí?, con una alta fatiga localizada, pero con una posibilidad de lesiones muy baja porque solo usé banda elástica, ¿sí? Bien, eso fue el armado de una sesión, ¿sí? Aquí lo que hicimos es armar una sesión, es decir, solamente armamos el día lunes, ¿sí? Y los días subsiguientes son exactamente iguales, ¿sí? O sea, si yo el lunes trabajé el patrón de movimiento tirón, el día martes ya sabemos que los brazos no lo vamos a utilizar. No podemos trabajar otra vez miembros superiores porque van a estar muy fatigados. Así yo quiera trabajar los antagonistas, así quiera trabajar el patrón de movimiento de empuje, van a estar condicionados por la fatiga del día lunes. Entonces es preferible que en el día siguiente, ¿sí?, yo genere un trabajo de miembros inferiores. Es decir, acá para el día martes, entonces, nosotros vamos a trabajar miembros inferiores. Y dentro de esos miembros inferiores, yo voy a seleccionar, acorde al formato que le quiera dar a la rutina. Voy a seleccionar trabajar, por ejemplo, y bueno, dependiente del objetivo que tengamos, es decir, bueno, vamos a trabajar el cuádriceps, y voy a seleccionar, por ejemplo, algunos ejercicios de cuádriceps, sabiendo que existen ejercicios que son un poco globales. Puedo trabajar todo pierna, o sea, de manera global, todo, cuádriceps, glúteos, isquios, gemelos, ¿sí? Puedo trabajar todo el grupo de miembros inferiores o tratar e intentar separarlos
en el caso que yo tenga las herramientas de cómo hacerlo. Hay ejercicios multiarticulares que me impiden a mí aislar un grupo muscular. Si yo utilizo una sentadilla, la sentadilla involucra todos los miembros inferiores, ¿sí? Me involucra todos los grupos musculares de los miembros inferiores. Entonces, es muy difícil no generar una fatiga para el día siguiente si yo quiero aislar. Entonces, suponiéndose de que vamos a trabajar todos los grupos musculares de los miembros inferiores en un solo día, seleccionamos, entonces, vamos seleccionando uno de cada uno, ¿sí? Isquiotibiales gemelos, cuádriceps isquiotibiales gemelos. A ver si tenemos acá precargado. Si no lo tenemos precargado, perdón, este no lo quise poner. Si no tenemos precargado, por ejemplo, aductores, fijadores de cadera y demás, lo podemos nosotros crear al ejercicio, ¿sí? Entonces, ya dijimos, a ver, voy a tratar de, vamos acá, cargar ejercicio. Vamos a poner ejercicio nuevo, y suponete que no tenemos acá arriba, fíjense que en este software no está cargado, a ver, glúteos, cuádriceps, isquio, gemelos, aductores, acá. Entonces, por ejemplo, tenemos aductores máquina, ahí ya lo tenemos creado. A ver, vamos a la sesión, perdón, a la sesión no, tenemos que irnos, a ver si lo puedo pasar, vamos acá, entonces vamos con los aductores, que yo no los vi, se me han perdido. Antebrazos, bueno, será que no lo voy a encontrar. Antebrazos gemelos, isquio, cuádriceps, lumbares. A ver, quizás me lo deje seleccionar. No estaría pudiendo cargarlo. Bien, a ver, a ver. Cargar el ejercicio. Vamos a cargar el ejercicio. Estoy tratando porque no me aparece en la opción aductores. Vamos a poner directamente aductores. Y después seleccionamos el ejercicio, ¿no? Lo cargamos, nos venimos a la distribución semanal. Ya estábamos en el día martes, que dijimos que íbamos a tratar de trabajar todo lo que era pierna, ¿sí? El día martes íbamos a trabajar todo lo que era pierna. Bien, no se me carga, pero de todas maneras lo que hacemos es, por ejemplo, nosotros ya tenemos acá, como estrategia trabajamos uno de cuádriceps, uno de isquios, uno de gemelos, y podemos repetir de nuevo, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de ejercicios que queremos trabajar nosotros. Cuádriceps, repetimos de nuevo, vamos a isquios, ¿sí? Y nos vamos a gemelos, ¿dónde están? Acá están. Muy bien. Entonces, en este caso lo armé así, simplemente para alternar, es decir, fatigo cuádriceps e isquio gemelo, y al tiempo que voy alternando entre grupos musculares, el resto se va recuperando. Hacemos como el anterior, yo siempre empiezo con el músculo o con el ejercicio que más énfasis le quiero dar. Yo acá voy a usar un ejercicio multiarticular que me va a fatigar absolutamente todo. Voy a usar una sentadilla adelante para isquiotibiales, que si bien trabaja acorde el rango de movimiento que pueda realizar, entonces lo vamos a tratar de trabajar aislado. Vamos a trabajar en camilla. El gemelo podemos trabajarlo, digamos, en una máquina, lo podemos trabajar sentado haciendo énfasis en el sóleo. Entonces, como el cuádriceps primero le di énfasis en una sentadilla, sabiendo que trabajamos no solamente cuádriceps, después sí lo voy a aislar, ¿sí? Lo vamos a trabajar, por ejemplo, lo podemos trabajar en una camilla, en el banco, digamos. Sentadilla, hack, bien, también está bueno. Sentadilla atrás, en adelante. Y vamos a ver si me deja cargar acá. Vamos a usar entonces para cuádriceps, ponemos camilla de cuádriceps. Epa, me salió. Ya, camilla de cuádriceps, cargamos el ejercicio, nos vamos a distribución y vemos si nos aparece acá camilla de cuádriceps. Bien,
Entonces, acá yo al principio lo toqué el cuádriceps de manera globalizada, en una sentadilla, sabiendo que fatigo mucho, pero prefiero ponerlo delante porque los ejercicios globales, multiarticulares, y más si le quiero trabajar con un método que sea un poquito pesado, siempre es preferible al principio, porque ya fatigado, la técnica se va a ver muy alterada, ¿no? Y más en un ejercicio que demanda de una técnica muy específica. En los isquiotibiales, entonces acá también lo vamos a aislar. Isquiotibiales, ¿dónde estamos? Habíamos hecho el Q nórdico para trabajar un ejercicio que sea de cadena cerrada. Y el gemelo, ya lo habíamos trabajado parado, lo podemos trabajar en máquina sentado para dar énfasis en el sóleo, ¿sí? Entonces, vamos a la sesión y nos vamos a ir al día martes. A ver, vamos acá. Martes. Bien. Bueno, acá ya cuando nosotros pasamos, me quedan precargados, ¿sí?, los métodos y el formato que habíamos cargado para el día lunes. Que podemos utilizarlo, ¿sí? Lo podemos utilizar si siempre tenemos la misma metodología de trabajo, ¿sí? O lo podemos ir modificando. En el caso de la sentadilla adelante, método clásico, foco interno me parece perfecto. Camino posterior clásico, foco interno va bárbaro. Elevación de máquina, en el caso de por ejemplo, de los gemelos, ¿sí? El gemelo, recordemos siempre que se trabaja por ahí un poquito más de repeticiones. Entonces, podemos ir a un trabajo, ¿dónde estamos? ¿Por qué se trabajan? Esto de los gemelos viene por el tipo de fibras que tienen los gemelos, que tienen un poquito más de fibras lentas. Entonces por ahí podemos trabajar un poquito en método súper lento, trabajamos un poquito largo. Sabemos que los gemelos generan una fatiga localizada muy importante. Entonces nos vamos a 15 repeticiones. Obviamente que una persona principiante que nunca ha entrenado no le damos esto, ¿no? Esto estamos una persona que ya está a nivel medio. Una pausita que no sea tan larga porque estamos trabajando a 15 RM, algo metabólico y justamente buscamos que eso queme 3 series y en este caso, bueno, va a depender de lo que vamos trabajando, aproximadamente 30 kilos lo dejamos. Camilla de cuádriceps. Acá me gusta jugar un poco con este músculo que lo permite, ¿sí? Entonces podemos hacer series descendentes, por ejemplo, contraste de intensidad. Un contraste de intensidad significa que justamente cargas pesadas, ¿sí?, con cargas livianas, y ponele que nos vamos a 70 repeticiones, 60 repeticiones. Bien, aquí lo dejamos ahí en eso porque en realidad no te da la opción. Lo dejamos en 1 acá. Al RIR vamos a llegar al RIR 0, o sea, la intención es justamente que trabajemos a 100 repeticiones en contraste, ¿sí?, al RIR 0. La pausa que usamos la dejamos en 1 o 1.30, ¿sí?, porque queremos localizar todo ese estrés, y en kilos, suponete que 50 kilos. El contraste de intensidad significa que le pongo una carga pesada, una carga liviana. La carga pesada puede ser la misma siempre, puede ir cambiando. Para dar un ejemplo, yo le pongo 50 kilos, hacemos 3 repeticiones, más 10 repeticiones con carga al 50%. Entonces, por ejemplo, acá, si lo quisiera poner, cuando le pongo 10 significa que son las 10 repeticiones que hacemos con la carga liviana, ¿no? Y vas intercalando pesado liviano en tipo oleaje, ¿sí?, en tipo oleaje, y de esa manera generas un estrés increíble sobre ese músculo, que en el caso de los varones les gusta mucho. De hecho, no les gusta hacer tanto pierna, pero el músculo que por ahí lo podés dar mucha énfasis. En el caso de las mujeres, meterla el cuádriceps, el isquio, el glúteo, en ese formato es increíble. Si tenés las herramientas, tenés las maquinarias, ¿no? El curl nórdico, bueno, el curl nórdico lo trabajamos en un método clásico, ¿sí?, suponiendo que la persona lo puede trabajar. 10, 12 repeticiones está perfecto, 1 minuto está bien, y bueno, el peso le ponemos 0 porque lo hace con el peso corporal. Gemelo máquina sentado. Acá también podemos trabajar en super lentas. Podríamos trabajar en contraste también. Luego dejamos super lenta y le dejamos ese tiempo prolongado
15, 20 repeticiones. Está perfecto, abrir 0, de pausa le ponemos 1 minuto, 3 series y listo. Entonces, ustedes fíjense que lo que vamos haciendo, digamos, ¿sí? A ver, vamos a poner acá, día lunes. Entonces pusimos que trabajamos el patrón de movimiento tirón. El día martes pusimos que trabajábamos piernas y de esa manera, el día martes no tocamos absolutamente nada de la zona superior. Y le damos una buena recuperación, ¿sí? Ahora nos vamos a pasar, ¿sí? Al día miércoles. Vamos a configurar de la sesión. Nos vamos al día miércoles, ¿sí? Distribución semanal, perdón, vamos acá, día miércoles. Y vamos, nosotros trabajamos entonces tirón primero y el lunes. El martes hicimos pierna, en este caso usamos la metodología de trabajar todos los grupos musculares de pierna. Y el día miércoles vamos a trabajar todos los músculos del patrón de movimiento de empuje, ¿sí? Y ahí voy a seleccionar a cuáles, sabiendo que empuje involucra el tríceps, ¿sí? El hombro y el pectoral, y a cuáles de esos le quiero dar énfasis. Suponete que vos le querés dar énfasis en el pectoral. Bien, entonces vamos a iniciar con pectoral. Puedo tener la opción de alternar pectoral, hombro, tríceps, y en el caso ese pongo tríceps como segundo, y sabiendo que si uso el pectoral, si uso el plano, el tríceps va a trabajar y el hombro también. Entonces, lo que hacemos en ese caso es buscar un ejercicio, ¿sí? En el cual no trabaja el tríceps. Las aperturas, la mariposa, ¿sí? El tríceps después lo podemos trabajar si queremos, ¿sí? Extensión en barra, bueno, con cable me gusta más. Tríceps en la polea. Y después tenemos un ejercicio para hombros, que dentro del hombros tenemos que seleccionar, ¿sí? Por ejemplo, el deltoide, el trapecio. Bien, lo que hicimos acá entonces, pectoral, tríceps, hombros, y para hombros, suponete que busquemos un premeditar tradicional. Volvemos a un ejercicio de pectorales, volvemos a un ejercicio de, bueno, dependiendo de qué vamos a usar para el pectoral, si acá usamos, por ejemplo, un press de banca plana que trabaja el tríceps y trabaja el hombro también, me va a condicionar el ejercicio que le sigue. Pero suponete que, bueno, que lo querías hacer de esa manera, por X motivo. Después entonces podemos trabajar un ejercicio para hombros, ¿sí? Por ejemplo, para trapecios, porque en el trapecio justamente si hacemos, a ver si estás, acá están elevaciones, para flexiones, elevaciones con mancuerna, o podemos seleccionar un ejercicio, lo vamos a cargar acá, vamos a crear el que me importa, ¿sí? Que es un ejercicio que justamente me va a permitir no tocar ninguno de los grupos musculares que están fatigados. Entonces, tenemos pectorales, tríceps, hombro, pectorales, tríceps, y nos falta el de hombro, ¿sí? A ver, trapecio, no, perdón, pectoral, hombro, me faltaría uno más de tríceps, para, en este caso, para este ejemplo, finalizar, ¿no? Y para el tríceps habíamos tenido en la polea, y podríamos trabajar, me gusta mucho por ahí variar o utilizar bandas elásticas. El fondo, por ejemplo, un fondo está bastante interesante. Un fondo para una persona que viene avanzada, media avanzada, un movimiento, digamos, de cadena cerrada, que genera mucha tensión en el músculo, pero también mucha tensión a nivel articular y tendones. Entonces, un ejercicio para una persona que esté de nivel avanzado. Bien. Vamos a ir ahora entonces a la configuración, ¿sí? De la sesión para ese día miércoles, para ese día de empuje. Entonces, como dijimos recién, podemos dejar hacia exactamente cómo están los métodos, ¿sí? ¿Cuándo yo dejaría los métodos? Bueno, cuando coincide justamente con el ejercicio, ¿sí?
a ver, si yo acá tenía un súper lenta y de repente voy a hacer una dominada, no coincide, ¿sí? Excepto que la persona sea muy avanzada, que pueda hacer una dominada con un método súper lento, lo cual es bastante complicado que lo pueda hacer, pero a una persona avanzada quizás sí. Entonces, para aperturas planas, un método clásico va bien, para press francés con cable va bien un método clásico, press militar súper lenta, quizás un poquito medio intenso de más. Entonces, nos quedamos con un clásico. Para press de banca plana, ahí sí me gusta, si tenés herramientas, ¿sí? Meterle, por ejemplo, poder usar un super lenta. ¿Qué buscamos primero? Esa sería la cuestión. Es decir, en un press de banca plana siempre lo utilizamos como un ejercicio para buscar mucho peso, ¿sí? Entonces, en ese caso sí usamos un método clásico, pero dentro de ese método clásico, como busco mucha carga, hacemos un foco externo, nos priorizamos en la carga externa y en este caso, como una persona que todavía no está muy entrenada, vamos a 8 RM, ¿sí? A un RIR 0, y como buscamos que movilice siempre la misma carga alta, 2 minutos, 3 series y aproximadamente 50 kilos, eso es individual de cada sujeto, ¿no? Eso es un estimativo que yo pongo ahora. El método que me importa, ¿sí? para justamente los trapecios, un método clásico, un foco interno, ¿sí? Focalizamos la técnica, 10, 12 repeticiones va bien, 0, una pausa de 1, 1.30 va perfecto, y 3 series en este ejemplo, y al último terminamos con unos fondos, ¿sí? Con unos ejercicios de fondo, que lo usamos como un método clásico también, que vamos a trabajar, ¿sí? Priorizando la técnica, porque un ejercicio que por ahí podría activar más los pectorales o los tríceps, dependiendo de cómo lo usemos, ¿sí? Bien, entonces nos quedamos entre 8 a 10 repeticiones. Suponete que en la primera serie tiramos 12, ¿sí? A RIR 0, y le damos una pausa corta de 1 minuto. En las series que siguen va a ir bajando. Lo importante es siempre que esté a RIR 0, ¿sí? No importa si hizo 10, si hizo 9, le damos el límite para abajo de 8 y seguimos trabajando en RIR 0. Entonces ya tenemos diagramada la combinación, porque tenemos lunes tirón, martes hacemos piernas, hacemos todo, el miércoles hacemos empuje, ¿sí? Que sería tríceps, pectoral y hombros, y ya tenemos la primera combinación. Ahora podríamos hacer simplemente lo siguiente, los días siguientes, ¿sí? Repetir las mismas combinaciones y cambiar los ejercicios, o podríamos repetir los mismos ejercicios y simplemente cambiar los métodos, ¿sí? Pero digamos que la secuencia es exactamente la misma, ¿sí? Yo puedo hacer el día lunes, que yo empecé, digamos, con una carga mecánica alta para el patrón de movimiento tirón, y me tocaría trabajarlo recién el jueves de nuevo. Entonces, el jueves, como quizás suponete que le dimos mucha intensidad y el jueves manifiesta dolor y fatiga todavía en ese segmento, hacemos todos los mismos ejercicios, pero con un método que sea metabólico. Es decir, trabajamos a más de 15 repeticiones para que la carga mecánica sea inferior y no sufran tanto esos tendones y esas articulaciones, al tiempo que el efecto en la hipertrofia es exactamente el mismo, ¿sí? Y así con cada uno de los siguientes ejercicios. Bien, entonces eso sería, digamos, una forma, ¿sí? De poder, una estrategia para poder manejar o armar una rutina de entrenamiento para hipertrofia, ¿sí? Existen muchas herramientas para armar esta rutina. Este es un modo de ejemplo, es un modo de cómo podemos utilizar la lógica y nuestras herramientas, porque dijimos que el modo en el que vamos a usar y combinar todas las herramientas va a depender de nuestra capacidad para interrelacionar, ¿sí? E ir analizando los efectos fisiológicos que producen cada uno de los métodos y los ejercicios que hemos utilizado. Bien, ya saben que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros mediante mensaje privado, solicitando, consultando cualquiera de estas cuestiones que hemos visto en el armado, ¿sí? de la sesión y la rutina de entrenamiento, ¿sí?
cualquier consulta que tengan al respecto de los métodos, cómo se utilizan, por qué le corresponde tal pausa, que eso son cuestiones que hemos visto en otros módulos anteriores de este instructorado, ¿sí? En sala de gimnasio. Entonces, van a ver que mediante lo que fue este módulo de armado de rutinas, hemos mencionado un montón de conceptos, ¿sí? Desde las evaluaciones, desde los componentes de la carga, ¿sí? Del síndrome de adaptación, de por qué se recupera tantas horas. Bueno, son todos cositas que hemos visto en módulos anteriores y es justamente por lo cual no lo desarrollamos, simplemente lo fuimos mencionando, ¿sí? Pero ya saben que pueden adquirir todos estos módulos que están grabados, ¿sí? En cualquier momento e ir sumando un poquito de conocimiento y bueno, siempre a disposición de ustedes. Ante cualquier duda pueden consultarnos. Espero que esta información les sea de utilidad y nos estamos viendo en el siguiente módulo. Luego del módulo que nosotros vamos a lanzar, el examen integrador del 9 de julio, el sábado siguiente nos encontramos en el módulo de HIIT. Cómo trabajar un HIIT dentro de una sala de gimnasio, cómo orientar este HIIT para las mejoras en cuanto a la composición corporal. Bueno, ha sido todo por hoy. Un abrazo para todos. Nos estamos viendo y buen fin de semana.